Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a utilizar un sensor de visión IV2 de la marca Keyence, como el que se muestra en esta imagen, y vamos a trabajar específicamente con el modo estándar utilizando las herramientas. Los puntos a considerar es: vamos a usar el sensor de visión IV2, el software IV2 Navigator. En un video anterior ya realizamos la configuración. En caso de que pues no lo tengan y lo quieran instalar este software, pues les dejaré aquí el enlace en la parte superior. También vamos a utilizar el manual de este sensor, y las herramientas a utilizar, bueno, van a ser el contorno, el píxel de borde, área de color, promedio de color, ajuste de posición, el ancho, el diámetro, el borde, el paso, el OCR o reconocimiento óptico de caracteres, y la prohibición de color. Entonces vamos a hacer ejercicios o ejemplos muy sencillos. Yo aquí tengo algunas imágenes con las que vamos a realizar todas estas pruebas. Entonces los invito a ver el siguiente video, suscribirse en caso de que no estén suscritos, activar la campanita, y si este video es de su agrado, si es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el IV2 Navigator y vamos a conectarnos a nuestro sensor. Conexión de red. Yo ya estoy en el mismo rango de IPs de nuestro sensor de visión. Esta es la IP del sensor de visión. Y también importante seleccionar su adaptador de red. En este caso yo ya lo tengo y le pongo aquí en conectar. Vamos a esperar. Aquí ya se conectó. Como pueden ver, tenemos un espacio de hasta 32 programas. En este caso utilizaremos un programa para cada herramienta, y cada uno, pues si pudieron ver, están vacíos, no tiene nada. Entonces vamos a comenzar con el primero. Aquí vamos a poner configuración del sensor. Ya en video anterior utilizamos el modo de aprendizaje. Ahora nos enfocaremos en el modo estándar. Vamos a ponerle aquí OK. Y bueno, aquí les voy a enseñar un pequeño la cámara que tenemos ahorita. Y como pueden ver, ahorita está parpadeando nuestro sensor. Y lo que quiero que vean es que aquí en la parte inferior tenemos distintas imágenes para las distintas herramientas para las pruebas. Entonces ahorita para la primera prueba vamos a colocar esta imagen. Ahora no se ve como quisiéramos, entonces vamos, bueno, aquí en opciones de disparo vamos a poner disparo interno. Ajustes de brillo, ponemos ajuste de brillo automático, y después en ajuste de enfoque ponemos ajuste de enfoque automático. En caso de que ustedes vean que puede variar, no obtuvieron lo que quisieron, pueden regresar aquí a ajuste de brillo, lo vuelven a presionar, y bueno, aquí tenemos distintos modos de imagen. Ya dependerá de la aplicación que seleccionar. En este caso el más óptimo, el que nos propone, es el HDR, y así lo vamos a dejar. Seguimos al siguiente paso y registramos nuestra imagen maestra. Yo así la voy a colocar, le pongo aceptar. Vamos al paso siguiente y ahora sí nos pide la configuración de la herramienta. La idea es ir en orden de aquí desde arriba hasta abajo, pero primero vamos a pasar al ajuste de posición. Como pueden ver, aquí dice: el ajuste de posición permite que las herramientas sigan una característica clave patrón en el objeto. Como pueden ver aquí, el patrón es esta figura. Como aquí sí puede suceder a veces que la pieza se mueva. Entonces, con ayuda de este ajuste de posición, todas nuestras herramientas siguen ese desfase que pudiera llegar a ver, ya sea en izquierda, derecha, arriba, abajo, o con un ángulo. Entonces vamos a poner esta opción y aquí nos aparece editar la ventana. Puede ser en rectángulo o un círculo, puede ser parcial o completa. Yo le voy a poner completa, que busquen todo el área de inspección, y lo podemos cerrar un poquito más. Aquí le ponemos en ajuste en vivo y vean cómo si lo movemos va siguiendo a nuestro patrón. En este caso el ajuste de posición. Le vamos a poner OK, después le ponemos aquí OK, y ahora sí vamos a pasar a la herramienta de contorno. Tal cual como nos dice contorno, calcula el porcentaje de parecido del objeto comparando el contorno actual con la imagen maestra. Aquí le ponemos OK. Vamos a colocar nuestra área de búsqueda. En este caso voy a colocar esta, y aquí nosotros ajustamos. Voy a ajustar un poquito hacia acá, ahí está bien. Lo voy a poner ajuste en vivo y vean cómo ahí ya digamos que nos está encontrando el contorno. Importante, lo que busca es el contorno. Vean toda la orilla cómo trazó
una línea alrededor de nuestra figura. Ok, aquí le voy a poner ok, después le pongo también ok, y ahora pasamos al siguiente paso. Aquí le damos en completo, nos pregunta que si queremos continuar porque se van a guardar los cambios en el programa, le ponemos que sí, y ahora sí vamos a poner este en modo run. Vean como ahí pues nos está poniendo un punto de coincidencia, un valor de coincidencia de 96. Si yo quito esta pieza, la imagen, y pongo otra imagen, vean cómo la coincidencia pues ahí tendrá algunos valores que sí coinciden, por ejemplo en estas esquinas, pero no supera el límite inferior. Aquí voy a quitar este y voy a poner ahora otra que es un corazón, y vean cómo no tiene ninguna coincidencia. Lo que busca aquí nos lo muestra en rojo, que es el contorno, todo el contorno. Ok, lo quitamos y ahora vamos a poner por último un trébol, ahí está, y también tiene un poco de coincidencia y de hecho se está acercando al mínimo. Entonces, en caso cuando sucedan estos casos en los que pudiera presentarse a tener falsos positivos, podemos acceder aquí al programa y este límite aumentarlo. Entonces vamos a colocar ese, aquí seleccionamos la herramienta editar, y aquí este límite lo podemos subir un poquito más para evitar esos falsos positivos que pudiéramos llegar a tener. Aquí le ponemos en que si queremos continuar, le damos run, y vean cómo ahora ya sí está a lejos del 60-70 que nos pudiera llegar a tocar. Ok, aquí nada más en detalles vamos a colocar un nombre. Bueno, primero tenemos que estar en modo programa, nos vamos a detalle y le colocamos el nombre cambiar, le ponemos contorno, que le damos ok y ya le ponemos en cerrar. Entonces ya tenemos un programa, el programa 0 es el contorno. Ahora vamos a abrir el programa 1, configuración del sensor, y ahora vamos a trabajar con el píxel de borde, modo estándar elegimos, y para esto vamos a utilizar esta otra imagen. Vamos a colocar aquí la imagen, aquí la ponemos, este es el nombre mío. Aquí ponemos disparo interno, ajuste de brillo, ponemos ajuste de brillo automático, ajuste de enfoque, ponemos ajuste de enfoque automático también, y ya pasamos al paso 2, que es el de registrar la imagen como maestra. Ahora sí, registrar imagen, ahí está, y le ponemos siguiente. Igual añadir herramienta, también vamos a colocar el ajuste de posición, aquí lo colocamos para que nos busque este recuadro, y aquí por ejemplo le pongo un ajuste en vivo. Vean cómo si yo lo voy moviendo va siguiendo la pieza. Ok, entonces aquí ya le ponemos ok y agregamos la herramienta píxel de borde. Dice evalúa la diferencia del número de píxeles según el número de píxeles en el área escala de grises de la imagen maestra. Aquí lo comenta, también es digamos como de borde, pero solo toma el número de píxeles. A diferencia del de contorno, este no le importa digamos la forma. Bueno, el área de inspección vamos a poner que sea esta de aquí. Voy a girarla un poquito, poner esto por acá y voy a poner esto hacia arriba. Ok, y le voy a poner aquí este ajuste en vivo, y vean cómo aquí me dice que tiene una coincidencia de el 100%. Le voy a poner ok, ok, y por último pasamos al paso 4, lo ponemos todo completo y lo ponemos en modo run. Vean cómo ahí pues la coincidencia es del 100% para la herramienta de píxel de borde. Voy a mover ahora, voy a colocar otra imagen que le faltan letras, y vean cómo aún no me llega al 100%, pero como el límite inferior está muy por debajo, aún así me lo marca como bueno. Entonces aquí el detalle, lo que podemos hacer es ir modificando los límites. Vamos a ir aquí a programa, configuración del sensor, y ahora aquí configuración del sensor vamos a editar esto. De hecho aquí creo que debe ser un poquito más para abajo. Podemos cerrar el área de inspección, y también bueno aquí en ajuste en vivo vean ya bajó, estaba como en 80, y también este ajuste lo podemos subir.
Vean como aquí ya sube, le ponemos ok. Ponemos ok, siguiente y vean, ponemos en run y ahora sí nos lo discrimina. Si coinciden algunos, está tomando el borde, vean cómo está tomando los bordes y está contando los píxeles. Ok, vamos a quitar esta pieza, regresamos a poner la master a ver si no nos afectó en nuestro registro. Vean cómo aquí nos sigue tomando como buena. Aquí tenemos un 100% y bueno, ahí está tomando la buena. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo una que tiene una cantidad superior? Vean, este sí tiene el 100%, pero tiene el doble de lo que nosotros buscamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí también podemos utilizar un límite superior. Vamos a poner aquí en el 3, configuración de la herramienta. Seleccionamos la herramienta, le ponemos en editar y aquí seleccionamos esta casilla, límite superior. Entonces aquí vamos a poner que solamente tenga de 80 a 120, por ejemplo. Ahora sí, si yo le pongo aquí, vean cómo está superando el rango de 80 a 120, está llegando hasta 187. Si yo pongo, por ejemplo, el otro, el que es el master, tiene un rango de 80 hasta 122, si está dentro, entonces sí me funciona. Y si yo pongo el que no tiene la cantidad de caracteres, este pues está por debajo. Por lo tanto, ya nuestra herramienta está bien configurada. Ponemos completo y pues ponemos en run y al final va a ser lo mismo. Aquí tenemos ya el de 2 Carlos y vean cómo nos está discriminando, nos pone que el resultado es no good, no bueno. Ok, entonces hasta aquí pues ya terminamos con la segunda herramienta. Vamos aquí a poner en programa, ponemos aquí en detalles y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner pixel de borde. Ok, ahora vamos a pasar a la tercera herramienta. En este caso vamos a poner el área de color. Ponemos modo estándar también. Y para el área de color vamos a utilizar la misma imagen de la primera. Aquí la colocamos. Disparo interno, ajuste de brillo, ajuste de enfoque. Y le ponemos aquí ya en siguiente para guardar nuestra pieza maestra. La voy a ajustar un poquito más. Ahí está ya centrada. Le ponemos ok y pasamos a la configuración de herramienta. Igual, ajuste de posición. Buscamos esta parte en la parte de aquí, parte inferior, y le ponemos ajuste en vivo. Vemos que si la encuentra, le ponemos ok. Y ahora sí añadimos la herramienta de área de color. Ahora aquí en área de color vamos a seleccionar el área. Vamos a poner aquí, ya está por default el rectángulo. Seleccionamos el área de búsqueda. Queremos que nada más nos busque en esta parte. Y la extracción de color. ¿Qué es lo que queremos buscar aquí? ¿Qué color es este? Con este gotero pues lo buscamos. Le ponemos ok. Aquí en el área de color lo importante saber es que nos toma la cantidad de píxeles que hay en esta área. No es tanto que no toma en cuenta, digamos, que el brillo y el color en sí, solamente hace un conteo de la cantidad de píxeles. Aquí por ejemplo vean cómo para esta pieza me está tomando que tenemos casi el 100%. Pero ¿qué pasa si yo pongo una pieza que está incompleta? Vean cómo me dice que tiene menos. Aquí nosotros podemos ajustar el límite que sea un poco mayor a 80 y vean cómo aquí ya se cumple la condición. Está tomando nada más, el color sí coincide, es el mismo, pero me está contando la cantidad de píxeles en esta área. Ok, y aquí miren, voy a hacer un poquito para que el área de inspección sea mayor. ¿Para qué? Porque ahora yo voy a agregar otra imagen, pero que tiene dos piezas empalmadas. Vean cómo aquí la cantidad de píxeles es superior al 100% que yo busco. Entonces, al igual que la herramienta anterior, vamos a poner un límite superior también. Aquí lo ponemos aquí en 122. Ponemos ok. Ajuste en vivo. Yo lo quito y pongo la pieza que sí es. Y vean cómo está dentro del 80 y 122. Aquí le ponemos ok.
ponemos también ok, siguiente y le ponemos como completo. Entonces vean, en sí, en esta, ahorita vamos a ver la de color en sí. En esta no toma en cuenta en sí el color, solamente toma en cuenta la cantidad de píxeles que hay en esta área. Yo le pongo en run, vean como ahí me marca que está ok. Vamos a repetir los pasos, ponemos la que está incompleta, la encuentra pero no cumple con el límite inferior, y ponemos la que tiene 2 piezas y vemos que supera el límite superior. Ok, entonces bueno, espero que quede claro esta herramienta también. Aquí vamos a ponerle en programa, le ponemos aquí en detalles y vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a poner área de color. Ok, ahora cerramos y ahora sí pasaremos a el programa 3. En este sí vamos a utilizar modo estándar, vamos a utilizar el promedio de color. Para esto vamos a quitar el fondo blanco y vamos a utilizar, como en los videos anteriores, unos fusibles. Aquí lo colocamos, ponemos ajuste de brillo, después el ajuste del enfoque, y si lo vemos un poquito, de hecho ahí está bien. Ok, en la opción de disparo interno. Si ustedes pues lo van a comunicar con un PLC o una señal física, pues aquí ya le ponen disparo externo. Yo lo hago en disparo interno para que esté tomando triggers constantemente y las pruebas sean un poquito más rápidas. Aquí le vamos a registrar la herramienta maestra, registramos esa herramienta, le ponemos ok, ponemos siguiente, añadir herramienta, igual ajuste de posición. En este caso mi ajuste de posición van a ser, vamos a llamarle las patitas en sí, los conector. Aquí lo ponemos, vamos a añadir la herramienta promedio de color. Compara el color promedio dentro de la ventana de inspección con el promedio de color de la imagen maestra. Toma un promedio de, ahora sí, el color. Entonces aquí vamos a buscar el área de inspección, que va a ser esta. Vamos a bajarla un poquito. Ok, ese color va a ser, miren, aquí ya nos lo puso en la parte superior. Ese color va a ser el color master. Ok, aquí lo ponemos. Podemos colocar alguna máscara para que no nos tome en cuenta alguna otra área en específico. Y aquí podemos también nosotros ver el estado, ajustar la sensibilidad, baja sensibilidad o alta sensibilidad. Va cerrando los rangos. Nosotros lo vamos a poner en sensibilidad normal, le ponemos en ok. Y aquí en especificar el color maestro, pues puede ser desde la imagen o una entrada directa. Desde la imagen, pues al momento en el que nosotros seleccionamos el área, ya buscó el promedio de ese color. Aquí le ponemos en ok. Y bueno, vamos a poner aquí en editar, ajuste en vivo, y vean cómo aquí el rango es 100%. El valor voy a quitar y voy a poner ahora otra pieza que es color amarillo, y vean cómo tiene un valor de coincidencia del 0%. Ahora pongo una en color verde y vean cómo tiene un valor de coincidencia también del 0%. Ok, ya si tuviéramos otra pieza que sea un color así, un tono muy similar, ahí es donde nosotros pudiéramos entrar aquí a las funciones extendidas. Aquí a colocar una alta sensibilidad para poder discriminar entre un tono y otro. Y ya le ponemos en siguiente, completo, si queremos guardar nuestro programa, y aquí vamos a ponerlo en run. Aquí ya está en run, lo vamos moviendo. Vean cómo el ajuste de posición va siguiendo nuestra pieza y todas nos marcan como que ponemos otra pieza en color verde. También nuestro ajuste de posición la sigue, pero el promedio del color no coincide, y lo mismo pasa con el color amarillo. Ok, entonces así es como funciona la herramienta de promedio de color. Vamos a poner aquí en programa ahora, ponemos aquí en detalles y cambiamos el nombre, le ponemos promedio de color, promedio color, así le ponemos. Tiene un límite de caracteres y le ponemos en cerrar. Ahora vamos a pasar a otro programa. El siguiente va a ser el ancho. Vamos a ver el ancho. Vamos a poner aquí en configuración del sensor, modo estándar, y vamos a colocar otra vez
nuestra hoja para tener un fondo blanco. Para esto vamos a utilizar esta pieza. Aquí le vamos a colocar ajuste de enfoque. Después vamos al ajuste de brillo. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a registrar esta imagen como nuestra imagen maestra. Vamos al siguiente. ¿Y qué es lo que hace esta tal cual como lo menciona? Bueno, aquí ya se terminaron las operaciones básicas. Pasamos al extra. Aquí tenemos el ancho. Evalúa la diferencia en longitud del objetivo comparado con el ancho de la imagen maestra. Ok. Vamos a ponerle aquí que el ancho y nos pregunta si lo queremos en horizontal o en vertical. En este caso nosotros vamos a ver el ancho horizontal. Ponemos aquí. Yo no puse aquí el ajuste de posición porque tuve detallitos y no ve este recuadro. Entonces simplemente vamos a poner nuestra área de búsqueda toda esta. Y aquí nos debe de obtener este ancho tal cual. Ponemos aquí en ajuste en vivo. Y vean, si yo lo muevo hacia acá, vean cómo me va tomando mi ajuste. Aquí por default viene mi límite superior. Vean cómo tiene que estar entre 80 y 120. Si yo quito este, coloco este ya está por encima del 100% de nuestra imagen maestra. Ok, entonces como pueden ver, al final de cuentas toma el ancho, lo toma cuando pasa de... Hay que ver eso, digamos, tener un contraste tal cual como aquí tenemos fondo blanco y la pieza es o la imagen es en color oscuro, una escala de grises, un color negro o un gris oscuro. Entonces el contraste es muy notorio y eso facilita el trabajo a nuestro sensor de visión. Ahora si yo pongo una que es más chica de la master, que es pues si se fijan, todavía pasa, me está marcando aquí que está en 86. Nosotros podemos subir este margen, el límite inferior, y ahora sí ahí ya nos la marcó como mala. Ok, vamos a poner la master y ahora sí nos diferenció muy bien. Entonces importante tomar en cuenta pues todo esto, jugar con la iluminación, tener una iluminación controlada, tener un fondo, un contraste que nos haga, que nos facilite o que le facilite al sensor de visión poder realizar la inspección de manera correcta. Y pues así es como funciona el ancho. Es, digamos, muy sencillo. Aquí le ponemos ok, siguiente, completo. Y pues igual digo, ya realizamos las pruebas, por aquí le ponemos también en run para que vean. Ponemos aquí, está por encima, nos marca no bueno. Esta es la master, nos la marca ok. Y por último colocamos esta pieza, la más chiquita, y nos la marca también como malo. Ok, entonces ya vimos cómo funciona también el programa de ancho. Vamos a poner aquí programa y aquí le ponemos en detalles, vamos a cambiar el nombre, le ponemos ancho. Ok, ahora vamos a cerrar, pasamos al siguiente programa. De hecho deberíamos de cambiarle el nombre de una vez. Le ponemos a diámetro, aquí le ponemos diámetro, ponemos en cerrar, configuración del sensor, modo estándar. Y para esto pues vamos a utilizar este círculo que tenemos aquí. Vamos a poner ajuste de enfoque, después ajuste de brillo, y después pasamos a tomar nuestra imagen maestra, que es esta. Añadir herramienta, aquí le ponemos ajuste de posición también. Vamos a buscar aquí este recuadro del centro. Ponemos aquí ok. Y ahora vamos a buscar la opción de diámetro. Le ponemos aquí ok. Y vamos a expandir lo hacemos más grande. Y ahí nos estaría buscando nuestro diámetro. Ajuste en vivo. Vean cómo aquí ya está encontrando nuestro diámetro, nuestra figura. El 100% coincide con la imagen maestra. Colocamos ahora una más pequeña
y vean cómo está por debajo del diámetro indicado. Colocamos ahora una imagen que es poquito también más pequeña y también está por debajo del diámetro indicado. Por lo tanto, pues nuestra herramienta está cumpliendo la función. Importante aquí, repito, tener un fondo que haga contraste entre nuestra pieza y pues valga la redundancia, ese fondo ayuda mucho al sensor de visión para realizar la inspección. Aquí ya le ponemos en OK. Siguiente paso completo. Desea guardar los cambios, le ponemos que sí. Y bueno, aquí pues ya realizamos también las pruebas, pero vamos a colocarlo de nuevo. Aquí tenemos nuestra pieza buena y vean cómo nos está marcando OK, una pieza pequeña, y nos lo marca como no bueno. OK, ahora sí, vamos a pasar al siguiente programa, que ya le pusimos diámetro. El siguiente va a ser el borde. Vamos aquí a detalles, de una vez le cambiamos el nombre, ponemos aquí borde, ponemos OK, cerrar, y vamos a configuración del sensor en modo estándar. Aquí en el borde vamos a utilizar estas piezas, vamos a colocar aquí ajuste de brillo, el ajuste del enfoque. Aquí en opción de disparo, pues igual el disparo interno, pasamos al paso 2, en el cual vamos a registrar nuestra imagen maestra. Pasamos al paso 3, configuración de la herramienta. Igual agregamos un ajuste de posición, lo colocamos aquí, ponemos aquí en ajuste en vivo. Vean, si lo movemos pues va siguiendo nuestro patrón, le ponemos OK. Y ahora sí, en añadir herramienta, vamos a ir aquí a extra y ponemos aquí en borde. Va a ser horizontal o vertical, yo lo voy a poner en horizontal y voy a seleccionar toda esta área. OK, voy a seleccionar toda esta área. Ahora aquí me está marcando que tenemos un conteo de 6 bordes. Me está marcando un borde, 2 bordes, 3, 4, 5, 6. Nosotros aquí dentro de las funciones extendidas podemos colocar que solamente cuente cuando pasa de claro a oscuro, en este caso de blanco a negro. Vean cómo tenemos un borde, 2 bordes, 3 bordes, o cuando pasamos de oscuro a claro. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Vamos a colocar aquí que solamente nos cuente cuando pasa de claro a oscuro. En este caso tendríamos una cantidad de 3 bordes. Ponemos OK. Aquí le ponemos poner en editar, ajuste en vivo. Vean cómo me lo está marcando como malo. ¿Por qué? Porque tenemos un límite superior de 2. Aquí nosotros el límite lo podemos subir a 5. Ahora nada más tendríamos que subir este límite, que podemos tener máximo 3, y el mínimo podemos poner que sea, bueno, aquí el máximo que sea 3 y el mínimo que sea 2, o que tal cual sea una cantidad de 3, mínimo 3, máximo 3, que nos cuente 3 para poder tomar esa pieza como buena. Aquí le damos en OK y ahora sí, miren, ajuste en vivo, quitamos esta pieza, vamos a poner ahora otra pieza que tiene solamente 1. Vean cómo aquí nos cuenta 1, entonces no es 3, no es un valor de 3, por lo tanto nos lo marca como malo. Y ahora ponemos una pieza que no tiene ninguno y nos marca que tiene 0. Entonces la inspección podría decir que está bien. Vamos a completar nuestro programa, lo guardamos y lo vamos a poner en modo run. Vean cómo ahí nos marca la posición si la encuentra, pero el borde nos lo marca como malo. El de 1 nos lo marca como malo también. Aquí nos dice un valor de 1, no coincide con el 3. Y por último colocamos el que sí tiene los 3 bordes, 1, 2, 3. Recordemos que nosotros pusimos la opción de claro a oscuro, solamente esos bordes nos cuenta. OK, entonces hasta ahí pues ya vimos cómo funciona también la herramienta de borde. Ahora vamos a pasar a la herramienta de paso. Vamos a poner aquí en el siguiente herramienta, el siguiente programa, en detalles, le ponemos aquí en cambiar, le ponemos en paso, vamos a poner aquí OK, ponemos en cerrar, configuración del sensor, modo estándar, aquí lo ponemos en OK
Y para este pues vamos a colocar esta pieza con algunos pasos, algunas, digamos, podría ser como un tipo engrane, lo podríamos considerar así, o una cremallera. Aquí le ponemos ajuste de brillo, un automático, ajuste de enfoque también automático. Y ahora pasamos a registrar nuestra imagen maestra en vivo. Aquí nomás vamos a ajustar esto y registramos nuestra imagen maestra. Ok, ahora aquí voy a poner siguiente. Creo que aquí también no encuentra el ajuste de posición. Lo voy a colocar nada más a ver si, o bueno, aquí lo ponemos así. Ahí está el ajuste de posición. No, miren si lo encontró. Entonces ahí está. Parecer ahí si lo encuentra. Ok, ahí le ponemos ok. Y ahora añadimos la herramienta que va a ser el del paso. Que seleccionamos esta herramienta, va a ser en horizontal o vertical. Lo vamos a colocar en horizontal. Aquí nos dice el ancho de paso del objetivo buscado se valorará en dirección horizontal, lo que acabamos de ver. Aquí podemos poner en cancelar. Aquí en paso nos dice evalúa la diferencia en el ancho de paso y el número de pines del objetivo comparado con el valor promedio de todos los anchos de nuestra imagen maestra. Vean cómo aquí, por ejemplo, en la imagen si tenemos tres pines, vamos a llamarle así, pero uno de ellos tiene un ancho mayor que el de los otros, es decir, este pin está muy delgadito, entonces eso está mal comparado con la imagen maestra. Aquí volvemos a seleccionar en horizontal y aquí vamos a colocar de en donde queremos ver esos anchos, y aquí vamos a colocar que sea aquí. Aquí en funciones de extendida nosotros también podemos colocar, seleccionar el brillo que se usará para evaluar los objetos, el claro o el oscuro. Podemos colocar eso, podemos poner el paso de pin o el ancho que hay entre cada pines, como pueden ver aquí. Ya será cuestión también de pues la necesidad de la aplicación. Nosotros lo vamos a dejar así, le ponemos aquí en OK, bueno, aquí en editar, en ajuste en vivo, y vean cómo nos está tomando los anchos con respecto al máster. En este caso, si yo quito este valor, bueno, miren, lo colocamos de nuevo y vean cómo tenemos el máximo y el mínimo y está dentro de ese rango. Ok, además está contando el conteo de pasos, 3 de 3. Tenemos 3 pasos, por lo tanto si cumple con esta condición, además de el nivel de coincidencia de esos anchos está bien. Ok, digamos que hace dos comparaciones. Ahora vamos a colocar otra. Vean cómo aquí tenemos conteo de pasos, tenemos nada más 2, 1 y 2, y además obviamente si no tenemos el conteo de pasos pues también vamos a tener mal el mínimo máximo. En este caso también la distancia pues era muy grande, por lo tanto pues está errónea la inspección. Y por último colocamos esta otra. Igual tenemos aquí un conteo de pasos nada más de 1, y también aquí en el ajuste de coincidencia pues también no pasa esa pieza. Ponemos OK, aquí ya ponemos como completo, guardamos los cambios y nomás lo ponemos en run para que vean como igual aquí ya en modo de trabajo tampoco lo pasa, lo manda como mala. Colocamos nuestra master y bueno, aquí lo podemos ajustar la posición, se mueve pero siempre va siguiendo. Tenemos el conteo de pasos, tenemos 1, 2, 3, los 3 que colocamos en el máster, y también el nivel de coincidencia si está dentro del rango. Ok, entonces hasta aquí, bueno, pues ya vamos con el paso. Vamos a pasar ahora con el programa de OCR, o como lo habíamos dicho es reconocimiento óptico de caracteres. Cambiar, le ponemos OCR, OK, ponemos en cerrar y configuración del sensor. Ahora aquí ponemos en modo estándar. Bueno, vamos a quitar esta pieza y para este ejemplo vamos a colocar una fecha. Aquí vamos a poner esta fecha, vamos a poner aquí en ajuste de brillo automático, después ajuste de enfoque automático también. Nos vamos al siguiente, vamos a poner aquí en registrar la imagen, se registra la imagen como maestra. Y aquí vamos a añadir la herramienta, vamos aquí a extra 2,
OCR evalúa el objetivo en función de los caracteres o fechas de la imagen maestra. Aquí vamos a poner esta parte, seleccionamos en que busquen todo este rango. En configuración vamos a poner aquí que sea por objetivo de lectura, que sea la fecha, ponemos día, mes y año. Ok, y ahí pues nos está obteniendo estos datos. Condiciones de juicio, vamos a hacer que nada más nos lea con respecto a nuestra master. Aquí en modo de prueba vean cómo si estamos obteniendo ese valor. También podemos que en condiciones de juicio se sincronice la fecha de nuestro sensor de visión. Nosotros ahorita vamos a quitar esta opción, aquí le ponemos en OK. Modo de prueba, vean cómo nos está leyendo toda la información. Ahora, si yo lo quito y le pongo una etiqueta, digamos, que no tiene todos los caracteres, vean cómo aquí le falta un carácter, el número 3, de hecho aquí lo indica, nos lo marca como malo, no tiene la coincidencia y está malo. Ahora, si yo le pongo uno que tiene una fecha diferente, vean cómo aquí me indica que el 5 es una fecha, bueno, está detectando que hay un carácter que no es igual al texto maestro, por lo tanto me lo está detectando como malo. Aquí le ponemos en OK y pues aquí ya tenemos nuestra herramienta de OCR funcionando. Le ponemos completo, vamos a ponerlo aquí en run y vean cómo ahí me marca como mala la inspección. Volvemos a colocar la pieza maestra y vean como si me lo está marcando ahora como bueno. Muy bien, ahora vamos a hacer uno de una herramienta OCR, pero la vamos a hacer con texto. Aprovechando que ya tenemos una imagen, vamos a poner aquí OCR texto, así le vamos a poner. Tenemos la imagen, recuerden, del nombre de Carlos. Ajuste de brillo, ahí está el ajuste de brillo, ajuste de enfoque. Ok, bueno, aquí se me dobló un poquito. Ahí está la master. Vamos a colocarla, registrar la imagen master. La registramos, pasamos al paso 4. Ponemos añadir herramienta, ajuste de posición. Vamos a poner esto aquí. Ok, y ahora añadir herramienta, nos vamos al extra 2 OCR también y vamos a buscar en esta parte. Vamos a buscar aquí. Ok, ahora aquí en configuración vamos a poner objetivo de lectura. Ahora sí vamos a poner carácter. Nosotros podemos aquí inhabilitar letras o habilitar números y símbolos. Vamos a habilitar todos. Ponemos OK. Ahora en ir, vean cómo ya nos está tomando el texto maestro como Carlos. Muy bien. Condiciones de juicio, pues nada más el texto maestro va a ser el de Carlos. También podemos colocar que evalúe la cantidad de caracteres. En este caso, conteo de caracteres 6. Nosotros vamos a que evalúe el texto maestro, que sea Carlos. Ponemos aquí OK y nos ponemos en modo de prueba. Ahora voy a poner, recuerden que teníamos uno que no tenía la cantidad de letras. Vean cómo aquí nos dice que tiene caracteres leídos cars, no tiene la cantidad correcta, por lo tanto la inspección es mala. Ponemos aquí en OK, ponemos OK y pues también aquí nada más para mostrar las dos funciones de la herramienta OCR, tanto con texto como por fecha. Ahí estamos disparando, ponemos la pieza mala y pues no las da como mala, de hecho. ¿Por qué? Porque faltan dos caracteres. Ahora sí ponemos la imagen correcta y ahí ya lo encontró. Digo, si le podemos ayudar un poquito al sensor centrándola es mejor, y ahí por ejemplo un 100% de coincidencia. Muy bien, y ya por último, la última herramienta, vamos a trabajar ahora con la prohibición de color. Vamos a poner, así le vamos a poner prohibición, porque no creo que me dé el colo. Así, prohibición colo. Pongo aquí OK, pongo aquí en cerrar, y ahora en configuración del sensor ponemos aquí en modo estándar, y para esto vamos a colocar aquí un recuadro. Vamos a colocar ese recuadro.
Vamos a poner aquí en ajuste de brillo, ponemos ajuste de brillo automático, después ajuste de enfoque, ponemos paso siguiente, registrar imagen como maestra, y vamos a poner aquí registrar la imagen. Ok, bueno, ahora pasamos aquí, configuración de la herramienta. Lo primero que vamos a hacer es un ajuste de posición. Vamos a colocar, vamos a tomar este lado, la orilla que está de este lado, ponemos aquí en ajuste en vivo. Vean cómo se está, si lo está respetando, lo movemos nuestra pieza, si lo va siguiendo, ponemos ok. Y ahora sí agregamos la herramienta prohibición de color. Aquí nos indica la tasa de coincidencia viene determinada por el área del objetivo que se introduce en el área de inspección. Nosotros podemos indicar aquí un área en el cual decimos no queremos que esta pieza esté dentro de esta área. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner toda esta área que sea mi área de prohibición, que esta pieza no pase por acá. ¿Cómo hacemos esto? Con extracción de color. Tomamos el color que no queremos que llegue a esta área. En ajuste en vivo, vean cómo nos indica que no hay presencia de ese color dentro de esa área. Ahora si yo lo muevo, vean cómo ya me indica que si hay presencia de ese color dentro del área. Yo lo voy a mover un poquito hacia acá, sigue estando ese color dentro del área y ahí ya está libre. Ok, entonces así es como funciona esta herramienta. Aquí le ponemos ok, siguiente, completo. Y bueno, aquí vamos a poner ahora sí en run. Vean cómo aquí nos marca como la posición sí la está encontrando, pero la prohibición de color lo está tomando como malo. Lo muevo otra vez hacia adentro, vean cómo lo sigue tomando malo. Lo saco de esa zona y ya nos marca como esa área está libre de ese color. Ok, entonces pues espero que se haya entendido en sí el uso de estas herramientas. Entiendo también que bueno, yo traté de utilizar imágenes que digamos son en un mundo ideal, teniendo contraste muy notorio y también una buena iluminación. A veces en planta pues hay cosas que no se pueden controlar, pero pues lo ideal es entre las condiciones sean más constantes para nuestro sensor de visión, pues la tarea va a ser más sencillo de realizar. Ok, entonces espero que les sea de utilidad esta información. Creo que el video se alargó un poquito, pero pues quise mostrarle pues todas las herramientas estándar con las que cuenta este sensor de visión. Si les fue de utilidad este video, si les ayudó, si les gustó, un me gusta siempre es bienvenido. Les recuerdo que si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y también recuerden activar la campanita. Pues bueno, esto es todo. Espero que estén muy bien y pues muchas gracias.